Bienvenido a mi contribución de la mega colaboración EduTuber por el 50 aniversario de la llegada a la Luna. ¿Me estás diciendo que el dinero que John F. Kennedy convenció a su país de invertir en llegar a la Luna en cantidades actuales es casi un monto de 400 billones de dólares? ¿Y toda esa inversión reditúa en prestigio nada más? Pues no. O sea, sí se invirtió todo eso, pero eso no es lo que significa. De hecho, en el 2014 se calculó que por cada dólar invertido en la NASA, el retorno de inversión ha sido de 7 a 14 dólares. Esto debido a la cantidad de inventos de los cuales gozamos todos. ¿Y cómo es que se ha logrado esto? En 1962 se establece el Plan de Utilización Tecnológica para buscar aplicaciones a los avances derivados de la exploración espacial. Desde 1976, la revista Spin-Off publica estas aplicaciones y hasta ahora la NASA ha registrado 1,800 distintas. Estas aplicaciones caen en uno de los siguientes casos. La NASA desarrolla una tecnología y vende la licencia para que alguien más la comercialice, como lo hizo con una bebida de electrolitos vendida bajo la marca The Right Stuff. La NASA mejora tecnología existente y ayuda al crecimiento de la industria, como sucedió con software de cloud computing, que luego se convirtió en OpenSlack. La NASA contrata a una compañía para producir una tecnología que tenga un uso comercial futuro, como lo hizo al contratar a Black & Decker para hacerle herramientas en las misiones Apolo. Y la cuarta opción es que los propios empleados de NASA desarrollen productos comerciales con la experiencia que obtuvieron de trabajar aquí, como lo hizo Mike Johnson, quien desarrolló una bebida saludable. De entre las 1,800 aplicaciones de este tipo de tecnología, te tengo preparada una lista de 10 inventos destacados o áreas de invención realizados exclusivamente durante el periodo de la carrera espacial que hoy celebramos. El primer punto de mi lista en realidad es un mito. El velcro no entra en esta lista según las características que te acabo de describir. Lo menciono porque muchos de nosotros alguna vez creímos que era un invento de la NASA, pero en realidad es un invento del suizo George Mestral, quien obtuvo la patente en 1959. Lo que sí es verdad es que el velcro fue ampliamente usado durante las misiones Apolo, tanto en los módulos de comando y lunar. Por ejemplo, para sujetar equipo a los paneles de instrumentos en condiciones sin gravedad, en la Luna para mantener los bolsillos de los trajes abiertos o cerrados, como arnés y hasta para sostener el equipo durante el experimento de rayos cósmicos de las misiones Apolo en las que se midió partículas provenientes, por ejemplo, del viento solar. Gracias a este invento, la gente muy organizada puede tener todo tipo de herramental accesible hasta en la pared de su lugar de trabajo. Número 10. Las suelas de los zapatos deportivos. Una subsidiaria de Reebok, con apoyo de Al Gross, ingeniero espacial de NASA, desarrolló una suela deportiva que pudiera mantener sus propiedades mecánicas para absorber los impactos por más tiempo de uso. Al sustituir parte del espumado clásico que se apachurra desde la primera pisada por un sistema rígido flexible, semejante al usado en el traje espacial por medio de capas que tienen propiedades mecánicas y cortes distintos cada una. Número 9. Balsas salvavidas. La cápsula que traía de regreso a los astronautas Apolo, el módulo de comando, utilizaba paracaídas para reducir el impacto de la caída de este módulo justo antes de llegar al océano. A este amarizaje le llamaban splashdown. La Armada estadounidense entonces tenía que enviar un helicóptero para recoger a los astronautas, quienes tenían que moverse a una balsa a esperar. El problema de esto es que el rotor de un helicóptero ordinario puede girar a 100 nudos por hora, que es suficiente para voltear una balsa convencional. Después de todo el esfuerzo para mantener a los astronautas a salvo, esta no sonaba como la mejor manera de terminar la misión, por lo que los ingenieros de la NASA trabajaron en una estabilización hidrodinámica, que en resumen significa que parte de la balsa tiene contenedores de agua que la estabilizan. Esta tecnología se utiliza comercialmente ahora y ha salvado muchas vidas.
Número 8. Filtros de agua. La corporación Garrett y la NASA desarrollaron en conjunto un purificador de agua de solo 9 libras y que además trabaja sin cloro. Funciona liberando iones de plata como bactericida. Este principio fue utilizado bajo licencia posteriormente para equipos de filtración terrestre, para albercas, torres de enfriamiento, fuentes decorativas famosas en forma de orejas de ratón y un largo etcétera. Número 7. Comida deshidratada. Más allá de que el sabor pueda o no cambiar, lo que tienen los alimentos deshidratados es que duran mucho más, ya que sin agua presente se frena el crecimiento de muchos de los microorganismos, lo cual es una cualidad imprescindible en los alimentos que se han de llevar a una misión espacial. Para las misiones Apolo, la NASA experimentó hasta dar con la desecación en frío de los alimentos, que ahora también llamamos liofilización, de modo que obtuvieron comida que pesaba un 80% menos que en su estado original, conservando el 98% de los nutrientes. Esto era importante porque básicamente entre más peso lleves, pues más combustible necesitas quemar. Número 6. El GPS. Tras el lanzamiento del primer satélite artificial, el soviético Sputnik en 1957, los investigadores del MIT fueron capaces de rastrear su órbita utilizando su señal de radio y dedujeron que si era posible hacer un seguimiento de los satélites desde la Tierra, también sería posible hacer lo opuesto, localizar objetos de la superficie terrestre a partir de las posiciones de los satélites. Así, el primer sistema de navegación por satélite fue utilizado por la Marina de Estados Unidos en la década siguiente, y en 1973 el Pentágono definiría las directrices básicas de la actual tecnología GPS. En 1993, finalmente se autorizó su uso civil. Gracias a esto, tú puedes ahora llegar de manera poco consciente prácticamente a cualquier lugar con ayuda de tu celular. Número 5. La telemedicina. El Sputnik 2, que llevó a viajar a la perrita Laika, no solo hizo historia por ser el vehículo del primer vuelo espacial de un ser vivo, sino porque fue la primera vez que se usó telemetría para monitorizar parámetros fisiológicos en el espacio. Este sistema se mejoró para llevar al primer cosmonauta humano, Yuri Gagarin. Posteriormente, los médicos de la NASA, además de ser capaces de recibir datos sobre las constantes biológicas de los astronautas, su electrocardiograma, frecuencia cardíaca, presión arterial, cómo respiraban, su temperatura corporal, consiguieron hacer lo propio con los parámetros ambientales de los distintos vehículos espaciales, el nivel de radiación que tenían, las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, entre otros datos. A mediados de los 70s se usó por primera vez esta tecnología para proporcionar asistencia médica en una reserva india de Arizona, en la que los servicios de rayos X y electrocardiogramas estaban enlazados con hospitales públicos al exterior a través de radar, microondas y audio. Número 4. Aspiradoras y herramientas portátiles. Cuando sales de la nave para reparar algo o tomar muestras de la superficie lunar, los cables no son tus mejores amigos. Durante las misiones Apolo y Gemini realizadas por la NASA, Black & Decker se encargó de crear algunas herramientas, incluyendo al padre de las aspiradoras portátiles actuales, y también una especie de taladro destinado a la toma de muestras extraterrestres. Estos diseños inalámbricos serán después utilizados en productos para venta al público, para que al menos tropezarse con el cable sea un pretexto menos para arreglar las cosas rotas de la casa algún día. Número 3. Trajes resistentes a altas temperaturas. Hacia 1950, el Dr. Carl Marvel sintetizó polibenzimidazol, estudiando polímeros resistentes a altas temperaturas para las fuerzas aéreas estadounidenses. Tras el trágico accidente del Apolo 1 en que fallecieron calcinados los 3 astronautas, se optó por utilizar el PBI en los trajes. Este material no se quedó en el terreno aeroespacial. Para 1978 ya se utilizaba por los bomberos y junto con el National Bureau of Standards se desarrolló un sistema de respiración, máscara, arnés y la bombona de oxígeno, utilizando un compuesto de aluminio creado por la NASA para el revestimiento de los cohetes, además de incluirle un sistema de radio más resistente, también con ayuda de la NASA. Número 2. Cámaras espaciales y sistema de transmisión.
Este es un tema muy amplio y quizás lo aborde con más detalle en un video futuro. De momento, me limitaré a resaltar algunos puntos. Se desarrollaron cámaras RCA y Westinghouse. Las primeras, históricamente, captaban 10 frames por segundo. Con cada emisión, la tecnología de las cámaras mejoraba, por lo que posteriormente fueron cámaras que grababan a 30 frames por segundo, que de hecho es un estándar todavía actual. La transmisión de la Luna a la Tierra se decidió que fuera por señales analógicas, monocromáticas y a un estándar inferior a la calidad televisiva de la época. Esto fue para facilitar el envío de datos que se hizo por ondas de radio, no porque técnicamente fuera imposible que las cámaras tuvieran otro tipo de señal, sino única y sencillamente por el envío de los datos. El procesamiento de la imagen, de hecho, se hizo en la Tierra. Para asegurarse de mantener contacto todo el tiempo con las naves Apolo, se tenían instaladas 3 estaciones de seguimiento de NASA. La primera, en Fresnedillas, Madrid, es de hecho donde llegó por primera vez a la Tierra el mensaje de Eagle has landed. Había otra más en Canberra, Australia, y una última en California, en los Estados Unidos. Finalmente, el número 1 de esta lista es el Complejo Computacional de Datos de Navegación. La carrera espacial obligó no solo a la NASA, sino a IBM a mejorar la tecnología en el área computacional. En el lado del Apolo se contaba con el Apollo Guidance Computer, que tenía 64 kilobytes de memoria y permitía controlar el alunizaje, y también fue uno de los primeros equipos en utilizar circuitos integrados. En Houston se utilizaron equipos como el Complejo Computacional en Tiempo Real, hecho por IBM, que mantenía y procesaba los datos del control de la misión de todas las misiones Apolo y Saturno, desde qué hacía la nave en cada momento, su posición, desplazamiento, así como la información biomédica de cada uno de los astronautas. El software de este equipo pesaba 6 megabytes. Este dato quizás a estas alturas de la vida no impacte a nadie, pero síganme la corriente y reaccionen impactados junto conmigo. ¡Oh, 6 megas! En fin. Para hablar mucho más sobre este último punto, los invito a ver el siguiente video en esta mega colaboración, que está a cargo de los compañeros de Cultura Educativa. Recuerden también seguir toda la lista de reproducción, que incluye a todos los canales participantes. Soy Cintia Reyes y te invito también a que eches un vistazo a la larga lista de documentos relacionados con el tema que dejaré en la descripción de este video. Y recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, El Aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a la ingeniería química. Hasta pronto.